Desde los estudios de WTMBN en Orlando, Florida, Estados Unidos, presentamos Noticiero Internacional con Alonso García. Damos inicio a Noticiero Internacional de hoy, jueves 20 de mayo del 2021. Un cordial saludo para usted y gracias por permitirme compartir estos minutos de noticias con lo más relevante que ha acontecido en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Estos son los titulares de la presente edición. Estados Unidos se compromete a entregar 80 millones de vacunas a las naciones más necesitadas. En España, fuerte protesta contra la inmigración en la embajada marroquí en Madrid. Crece el desabastecimiento por manifestaciones en Colombia. Y en Francia, reabre las terrazas de los restaurantes en París mientras se relajan las restricciones por el COVID-19. Unión Europea. Tenemos una completa actualización de cuál es la situación en relación con la pandemia. Estados Unidos anuncia que se prolonga hasta junio las restricciones para viajes terrestres en la frontera con México. Y Estados Unidos desclasifica un reporte acerca de la corrupción en el llamado Triángulo Norte. La comunidad internacional redobla esfuerzos en busca de un cese al fuego en la Franja de Gaza. Certificados de vacunación del COVID-19, derecho o violación de la privacidad y además los deportes con Israel Heredia. Estamos presentando Noticiero Internacional. Un recorrido por los acontecimientos que son noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Este es el momento indicado para quedar bien informado. Vamos a los hechos. Vamos de inmediato con el desarrollo de las noticias. Estados Unidos ha confirmado que va a entregar 80 millones de vacunas contra el COVID-19 a las naciones con menos recursos económicos. El informe con Judith Martín. Estados Unidos se convertirá en el mayor donante del mundo de vacunas contra el COVID-19 luego de que confirmó el primer anuncio del presidente Joe Biden sobre el envío de un total de 80 millones de dosis para hacer frente a la pandemia, 20 millones más de lo planeado en un principio. Gayle Smith, la coordinadora estadounidense del Departamento de Estado para la Respuesta Global frente a la pandemia del COVID-19, confirmó en Bruselas que la mayoría de dosis serán entregadas a la Alianza Internacional COVAX, cuyo objetivo es garantizar el acceso equitativo de las vacunas contra el COVID-19 en todo el planeta. Pese a que la mayor parte de las dosis irán al mecanismo global COVAX, el gobierno de Joe Biden también mantiene estrechas conversaciones con sus socios de la Unión Europea y del G7 para definir la respuesta global a la pandemia del COVID-19 y que ahora mismo tiene en jaque a naciones como la India o Brasil. Con respecto a la demanda, Smith dijo: estamos mirando a todas las regiones del mundo y todas están con necesidades. Estamos estudiando cómo tener la máxima cobertura y dónde serán más efectivas. La demanda está en todos lados. Hasta ahora se desconoce el plazo exacto de las entregas, ya que depende de la rapidez de producción de los laboratorios y de la aprobación por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos de la fórmula desarrollada por AstraZeneca y que representa casi el 80% de las vacunas que se enviarán. Esta donación pretende ayudar a los países más pobres que no tienen acceso a los antídotos y además se espera que sirva para cerrar la profunda brecha de distribución de vacunas existente entre los países más adinerados y aquellos que cuentan con menos recursos económicos. Vamos a España. La policía antidisturbios protegió la embajada de Marruecos en Madrid durante una protesta frente al edificio después de que miles de migrantes entraron al enclave español de Ceuta desde Marruecos. Los manifestantes corearon consignas como "alto a la invasión" y "haremos un muro", mientras algunos ondeaban banderas españolas y portaban pancartas. El ejército español desplegó vehículos blindados y otro equipo militar en Ceuta
después de la entrada de cerca de 8.000 migrantes al enclave desde Marruecos en los últimos 2 días. Pasamos ahora a Colombia. Tras 21 días de bloqueos en Colombia, crece la escasez de insumos básicos, impactando a millones de colombianos quienes ahora tienen que pagar más por sus alimentos. El presidente Duque lanzó una masiva operación de desbloqueo de las vías, ordenando el uso proporcional de las fuerzas a los uniformados que desplieguen los operativos. El informe con Yair Díaz desde Bogotá. Tenemos un desabastecimiento del 50%. Él es Eliseo Millán, un campesino colombiano que desde que iniciaron las protestas no ha logrado vender su mercancía por los bloqueos que manifestantes mantienen en estratégicas vías del país. Y no nos han dejado ingresar con nuestros productos a la central mayorista. El presidente Iván Duque anunció el despliegue de una operación masiva para desbloquear las vías, exigiendo a los agentes del orden el uso proporcional de la fuerza. El gobierno mantiene diálogos con la contraparte a instancias de la ONU y la Iglesia Católica, pero ha sido firme en sus advertencias de que no permitirá que el país siga bloqueado, mientras los manifestantes violen derechos fundamentales de la población, como la alimentación. Un bloqueo es un delito y por lo tanto estamos capturando y los van a judicializar. Las manifestaciones contra el gobierno de Iván Duque y los cierres viales acrecientan la crisis social, que ha dejado un saldo de 42 muertos, 168 desaparecidos y más de 900 heridos. No hemos llegado a un acuerdo con el gobierno nacional sobre el inicio de la negociación del pliego de emergencia. El defensor del pueblo, Carlos Camargo, rechazó los bloqueos en las vías que están generando desabastecimiento en el país. No es justo cuando tantas familias requieren tener el alimento en su mesa y otras tantas están produciéndolo. Situación que ya generó un alza en el precio de los productos de la canasta familiar. En Francia, reabren las terrazas de los restaurantes en París mientras se relajan las restricciones por el COVID-19. Los parisinos volvieron a disfrutar ayer miércoles de sus cafeterías y restaurantes favoritos después de que abrieran las terrazas al aire libre a medida que se relajan las restricciones del COVID-19. Imágenes que pudimos presenciar mostraron a varias personas cenando en terrazas de restaurantes y cafeterías de París después de 6 meses de estar confinados. El toque de queda nocturno también se ha retrasado de las 7 de la tarde a las 9 de la noche. Imágenes también mostraban personas haciendo filas frente al Museo del Louvre, aprovechando la reapertura de los lugares culturales. Según la Universidad Johns Hopkins, Francia registró un aumento diario de 17.223 infectados por COVID-19 el miércoles recién pasado y 228 muertes relacionadas con el virus. En total, Francia ha registrado más de 5.9 millones de casos y 108.201 muertes hasta el momento. Pasamos ahora a lo que es la Unión Europea. La mayoría de los países de la Unión Europea vislumbran en el horizonte un relativo retorno a una cierta normalidad luego de meses de estrictas medidas por la pandemia del COVID-19. El informe con Judith Martín. A las puertas de un verano esperado por todos, los países de la Unión Europea avanzan en su campaña de vacunación mientras confían en disfrutar de unos meses estivales de relativa normalidad. En Francia continúa el descenso de hospitalizaciones por COVID-19 y hoy han reabierto comercios, museos y bares en el país luego de 7 prolongados meses de cierres y finalmente los franceses pueden disfrutar sus terrazas y centros culturales. En Italia, casi el 15% de la población total ya ha sido completamente vacunada y con un promedio diario de más de 6.000 nuevos infectados por COVID-19, el gobierno italiano decidió abrir las puertas al turismo internacional, uno de los principales motores económicos del país. Por su parte, en España ya se han vacunado a más de 7 millones de personas, lo que equivale a más del 15% de la población total, y las autoridades sanitarias del país insinúan una desescalada de algunas de las principales medidas de seguridad contra el COVID-19 que han estado presentes desde el inicio de la pandemia. La afirmación correspondió a Fernando Simón, coordinador de alertas y emergencias sanitarias del Ministerio de Sanidad. Un mes estaremos en cifras de inmunización de nuestra población que nos pone en una situación muy favorable para
para el control o para la reducción de muchas medidas. Algunas se podrán probablemente aplicar incluso antes. Simón hizo alusión al uso de las mascarillas en exteriores y aseguró que pronto se vería reducida la medida actual siempre y cuando los riesgos de contagio estén bajo control. Ante esta tendencia europea de desescalada y luego de que en Estados Unidos los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades anunciaran el cese del uso obligatorio de la mascarilla incluso en interiores para aquellos que están completamente vacunados, el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, mostró cierta preocupación por un exceso de confianza ante las vacunas. Hay una enorme desconexión entre países con altas tasas de vacunación en los que la mentalidad ya es de que la pandemia ha terminado mientras otros experimentan enormes olas de infección. Ghebreyesus añadió que la situación pandémica del COVID-19 sigue siendo muy preocupante en algunas naciones como la India y dijo que no acabará en ninguna parte hasta que no se acabe en todas partes. Estamos presentando Noticiero Internacional. Un recorrido por los hechos que son noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Con la conducción de Alonso García. Regresamos ahora a América. México. Autoridades anunciaron que se prolongan hasta junio las restricciones para viajes terrestres no esenciales en la frontera de México con Estados Unidos. Desde Ciudad de México, Sara Pablo nos informa. La frontera entre México y Estados Unidos continuará cerrada de manera parcial y al menos hasta el 21 de junio solo están permitidos viajes terrestres considerados esenciales. El canciller mexicano Marcelo Ebrard señaló que Estados Unidos retirará las restricciones en la frontera norte hasta que concluya con la vacunación en todas sus ciudades fronterizas. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que existen conversaciones con autoridades estadounidenses para flexibilizar a partir del 22 de junio las limitaciones en los cruces fronterizos, tomando en cuenta los índices de propagación de los contagios del COVID-19 y el número de vacunas aplicadas en ambos lados de la frontera. El secretario Ebrard confió en que la reapertura total se pueda concretar en el verano. Yo diría que vamos en camino a que se pueda regularizar la situación. ¿Qué hemos puesto sobre la mesa? Pues que el impacto económico es severo y ya los alcances de la vacunación que ellos tienen y de que nosotros empezamos a tener aconsejarían ya quitar las restricciones muy pronto. Ojalá ese planteamiento pues pueda tener éxito, pero sí lo hemos hecho en repetidas ocasiones y nos han contestado eso que te acabo de decir. Cuando terminen su vacunación, quiere decir que lleguen a porcentajes arriba del 60% de la población vacunada. Ya les planteamos que a nosotros nos gustaría que fuera ya para el verano. El cierre parcial fronterizo inició en marzo del 2020. El cruce para todo tipo de actividades ha sido permitido hacia México, pero no a Estados Unidos. La situación ha impactado sobre todo en los negocios de ambos lados de la frontera. Autoridades aseguran que están a salvo todas las actividades como comercio, transporte de mercancías. Sin embargo, si se ven afectados aquellos viajes de visita a familiares o bien de turismo. Estados Unidos acaba de desclasificar un reporte con una lista de funcionarios y políticos centroamericanos acusados de delitos de corrupción. Yaconda Tapia tiene la información desde Washington, D.C. El Departamento de Estado, en un informe desclasificado el martes, mencionó una lista de funcionarios y políticos centroamericanos vinculados a delitos de corrupción y narcotráfico, incluyendo a altos funcionarios de Guatemala, Honduras y El Salvador. La nómina destaca nombres de personas que estarían comprometidas o que facilitaron grandes actos de corrupción o tráfico de drogas, a oficiales electos que se presume que sabían que habían recibido fondos que procedían del narcotráfico para sus campañas y a los supuestos facilitadores de estos delitos.
5 actuales diputados del Congreso de Honduras están incluidos en la lista, acusados en una investigación iniciada por la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en ese país, y donde la mayoría de las acusaciones fueron desestimadas. También designó al actual diputado del Congreso hondureño Oscar Nájera por supuestos nexos con el cártel hondureño Los Cachiros. Su caso también fue desestimado en los tribunales de Honduras. En tanto, en Guatemala designó a 6 políticos y empresarios con procesos judiciales en Estados Unidos, como Mario Estrada, ex candidato presidencial condenado a 15 años de prisión en Estados Unidos por narcotráfico, y a Acisclo Valladares Urruela, ex ministro de Economía del expresidente Jimmy Morales, quien está acusado de lavar cerca de $10 millones del narcotráfico. También incluyó a Carlos Danilo Preciado Navarijo, exalcalde del municipio guatemalteco de Ocó San Marcos, acusado de narcotráfico y quien fue extraditado desde Panamá a principios de este año. Los actuales diputados guatemaltecos Felipe Alejos y Boris España fueron incluidos también en el informe. Ambos integraron la Junta Directiva del Congreso y han sido acusados de corrupción. En la lista también están varios aliados del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, incluyendo a su jefa de gabinete, Carolina Recinos, todos vinculados con casos de corrupción. El informe fue preparado en colaboración con los departamentos de Estado, del Tesoro y por otros comités del Senado estadounidense que anticiparon que seguirán examinando las denuncias de corrupción y utilizando textualmente todas las demás autoridades aplicables según corresponda para garantizar que a los funcionarios corruptos se les niegue un refugio seguro en los Estados Unidos. Pasamos ahora al mundo de los deportes con Israel Heredia, desde Orlando, Florida. Hola, ¿qué tal amigos del Noticiero Internacional? Sean ustedes bienvenidos a la información deportiva. Vamos a iniciar con ciclismo y hablaremos del Giro de Italia, ya que se corrió la etapa número 11, en donde el ciclista colombiano Egan Bernal aumentó su diferencia a favor frente a sus competidores en una etapa que se corrió sobre terreno sin asfalto. Fue una etapa durísima en donde Egan Bernal pudo manejar cualquier tipo de escapada y en donde Remco Evenepoel cayó a la 7ª posición de la general individual y ahora está a 2 minutos y 22 segundos de Bernal. Aunque el belga no se rinde y ve que queda mucho por correr, también el colombiano es consciente que tendrá que trabajar duro, paso a paso en cada una de las... En noticias de fútbol, Everton, el equipo de Carlo Ancelotti, llegará con opciones de clasificación a Europa a la última jornada de la Premier League después de ganar al Wolverhampton Wanderers por 1-0. Fue un partido difícil en donde el equipo dirigido por el italiano alcanzó a manejar los resultados y consiguió esta victoria que le deja un poco tranquilo de cara a lo que se avecina en la última fecha. Muy bien, y cerramos con el automovilismo, ya que 2 años después regresa el Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 1. El Gran Premio de Mónaco, una de las carreras míticas del calendario automovilístico, se volverá a correr en este 2021, ya que fuera anulado en el 2020 como consecuencia de la pandemia. El Gran Premio de Mónaco, una de las carreras del calendario automovilístico, regresa este jueves a domingo con 7.500 espectadores autorizados a ver la 5ª prueba del Mundial de Fórmula 1. El último ganador en el trazado urbano de Montecarlo en 2019 fue Lewis Hamilton de Mercedes y sigue siendo el favorito para llevarse la victoria. En la clasificación del Mundial cuenta con 14 puntos más que el holandés Van Verstappen, por lo que el británico de 36 años parece lanzado hacia un 8º título mundial, un récord en esta disciplina. Señoras y señores, hasta aquí la información deportiva. Les acompañó con mucho gusto su amigo de siempre, Israel Heredia. Y eso es todo por hoy en Noticiero Internacional. Ha sido una producción de la WTMBN, presentado a usted por Latino Tuner, por cortesía de esta su radio. Nuestro agradecimiento a la Broadcasting Board of Governors por el apoyo dado con corresponsales en los lugares de los hechos. A nombre de todo el equipo le deseamos un maravilloso día.